charla que vamos a dar relacionada precisamente con el concepto vaso y qué relación tiene con el proceso de alimentación, asimilación y demás de los nutrientes. Vamos a ver un poquito acerca de la anatomía y fisiología desde el punto de vista alopático a grandes rasgos, no tan profundo como clase de medicina, pero sí nada más para que entiendan el concepto básico. Y después nos vamos al concepto chino y después de ahí vamos viendo algunos productos que nos están ayudando aquí con esta empresa Ledao que estamos manejando y sobre todo para que ustedes tengan las herramientas para poder de alguna forma recomendar a sus pacientitos, agentes, personas y demás, ¿ok? Entonces, bueno, arrancamos con esta parte del concepto vaso. Anatómicamente se dice que el vaso deriva de la palabra splen y del latín lien, que es un órgano vascular, primordialmente está implicado en enfermedades hepáticas y gastrointestinales. Desde el punto de vista chino, cuando nosotros vemos al hígado, al corazón, al vaso, al pulmón y al riñón, que en otras clases les he dado, prácticamente el hígado tiene que ver desde el punto de vista de la madera. La madera toma los nutrientes de la tierra. En la madera está el hígado y la vesícula biliar, y en la tierra está el estómago y el vaso páncreas como concepto chino. Entonces, esta relación que tiene, que está implicado en enfermedades hepáticas y gastrointestinales, es porque el calor que genera el hígado se lo manda directamente al estómago y el estómago bloquea las funciones del vaso páncreas, que ahorita las vamos a ver. Entonces, anatómicamente el vaso está situado en lo que le llamamos hipocondrios. El hipocondrio derecho es esa parte de las costillas que tenemos al frente, la curvatura, y del lado derecho está situado atrás de las costillas flotantes y demás, está situado el hígado, y del lado izquierdo está localizado precisamente el vaso. El vaso está debajo del diafragma, encima del riñón izquierdo y del colon descendente. También ahí ocupa una parte importante, y también se sitúa prácticamente un poco detrás del fondo del estómago o gástrico. Tiene una forma ovoide, como ustedes ven aquí. Ahí está el diagrama, el dibujito. Así es como se genera. Esta es la vena esplénica, esta es la arteria esplénica, y esta vena y esta arteria vienen de un sistema que se llama porta, que es un concepto vascular que viene desde el hígado. Entonces, la relación que hay hígado con vaso y estómago es a través de este sistema porta. Entonces, bueno, se los pongo ahí nada más para que lo tengan en contexto. Dice que desde el punto de vista de las funciones que ejerce el vaso, a grandes rasgos, el vaso es un órgano linfoide. ¿Qué quiere decir linfoide? Que va directamente sobre algunas estructuras que va a generar y va a hacer otras de regeneración a nivel de compuestos, con múltiples funciones, siendo las más conocidas las que se refieren a la linfopoiesis. Quiere decir que la formación de glóbulos blancos. Entonces, todos los glóbulos blancos tienen que pasar y elaborarse precisamente a través del vaso. Mediante esta función del vaso como concepto normal anatómico, ahí es donde el sistema inmune tiene también mucho que ver. Entonces también forma esta parte de la eritropoiesis, que es la formación de glóbulos rojos, de tal forma que la sangre compuesta por glóbulos blancos y glóbulos rojos, los glóbulos rojos llevan el oxígeno, llevan hierro, llevan oxígeno directamente a todos los órganos. Entonces vean qué tan importante es el concepto vaso. Y además, pues los glóbulos blancos tienen que ver con las inmunoglobulinas. Ajá. Y también
hace un efecto como cementerio que le llaman hematólisis, que es la destrucción de los glóbulos rojos viejos. Ahí es donde el vaso los procesa, los separa el hierro, separa la proteína para volver a formar nuevos eritrocitos, y que estos eritrocitos son los glóbulos rojos para que pueda seguir oxigenando a todo el organismo. Entonces, también juega un papel muy importante en esto que le llamamos el sistema inmunológico, por lo que ya habíamos mencionado. En este sentido, bueno, pues también aquí el riñón y el vaso juegan un papel también importante en esta parte de defensa del organismo. Ajá. Entonces dice que se considera parte del sistema linfático. El sistema linfático es una serie de trayectos ganglios en los cuales se filtra también todo proceso patógeno, en este caso bacterias, hongos, virus y demás. Entonces, desde el punto de vista chino, ya prácticamente en la medicina tradicional china, como ya hemos sabido, la medicina tradicional china se divide en una parte de herbolaria y en otra parte de acupuntura. El estudio de la acupuntura y de los sistemas que maneja, de acuerdo a las teorías que maneja, está la función de los órganos como tal. Ajá. Él es el estudio de los Sanfu que le llaman, que San es órgano y Fu es una víscera. ¿Qué hace el vaso de acuerdo a esta mirada china? Transforma y transporta los alimentos y los líquidos. Entonces, como verán, el vaso, desde el punto de vista a este nivel, una vez que el paciente come o que el ser humano come, llega el alimento al estómago. El estómago es el acoplado, le llaman acoplado o víscera perteneciente al vaso, porque el estómago hace la función de precisamente de emulsificación, es la licuadora del estómago, es la licuadora, y lo que pasa es que después de ahí baja todo el nutriente al duodeno, y a través del duodeno, que es una parte del intestino delgado, la función del vaso ejerce esa parte de absorber, transportar, digerir, metabolizar todos los nutrientes y mandarlos al hígado, y el hígado los distribuye también para todo el organismo. Dice que nutre los músculos de las 4 extremidades, de tal forma que cualquier problema muscular en brazos, en piernas, tiene que ver mucho porque ahorita veremos ya un poquito más adelante cuál es el órgano, y esto es el órgano que corresponde, el músculo. Entonces, todo lo que tenga que ver con energía, vitalidad a nivel muscular, tiene que ver con el vaso. De los síntomas más comunes para reconocer que está funcionando mal el vaso páncreas como concepto chino, es lo que le llamamos nosotros como astenia y adinamia. ¿Qué quiere decir? Cansancio crónico y además sin ganas de hacer las cosas, sin ganas de moverse. Es un paciente que, por ejemplo, yo llego, hago toda mi chamba durante todo el día y llego a su casa y descanso tantito y digo, ay, qué cansado estoy. Eso es fisiológico, pero cuando el cansancio se va más extremo, de alguna forma ya tiene que ver con la mala absorción de nutrientes, porque no me está llegando azúcar, proteínas, vitaminas, minerales a todo mi organismo, y las células obviamente no generan energía a través de la mitocondria, que es una parte de la célula. Entonces es interesante ir viendo esta parte de la fisiología, porque con base en eso podemos reconocer que es en dónde podemos ayudar a todos y ayudarnos también a nosotros mismos. También dice que ayuda a la formación de la sangre. O sea, vean, anatómicamente, desde el punto de vista alopático, tiene una función hematopoyética que se llama, que tiene que ver con la generación de linfa, tiene que ver con la generación inmunológica, los linfocitos, glóbulos blancos y los glóbulos rojos.
Los chinos también reconocen esa parte. Entonces, por eso la sangre tiene que ver mucho para la formación de esa sangre, pero de esa sangre nutritiva, esa sangre que lleva precisamente todos los nutrientes ya separados del estómago que alcanza a hacer la función el vaso de absorberlos. Entonces, esto tiene que ver porque también con el tiempo, cuando el paciente no se alimenta bien, no asimila bien los nutrientes, lo que pasa es que tenemos ya complicaciones. Cuando la energía del vaso como función, porque tiene síndromes en los cuales corrige también y nosotros podemos abordar para quitar, por ejemplo, el calor de estómago, la humedad del vaso, cuando la energía del vaso se hace insuficiente por cronicidad, entonces el paciente tiene caída de todos los órganos que se tengan que caer, como el útero, el recto, obviamente ejerce esa función, porque el vaso, como les dije, tiene que ver con la nutrición del músculo, y si los músculos están tonificados y fuertes, prácticamente levanta las estructuras y no se cae la vejiga y no se cae el útero como función. Vamos a ver ahora una tablita en relación a las correspondencias en la naturaleza de cómo funciona esta parte de la energía, cómo lo clasifican los chinos, de acuerdo a las teorías de 5 elementos, yin y yang y demás. Entonces, la correspondencia en la naturaleza y el elemento tierra, que es al que corresponde, la aplicación primordial dice que la tierra donde sucede. Esto es que en la tierra se nutre la semilla y obviamente germina la semilla y tiene que ver mucho para el fruto y todo lo que nos genera. El punto cardinal es en el centro, aquí lo consideran el centro. Hay otros que es en el oeste, en el norte, en el poniente y en el sur, como ya vimos. Entonces, este está prácticamente en el centro. La hora del día que le corresponde en relación a este acomodo de función como órgano tal es a las 3 de la tarde. Entonces, por eso, desde el punto de vista energético, el canal del vaso tiene que ver mucho con el horario de las 9 a las 11 de la mañana. Si yo quiero nutrir el vaso, puedo tomar vitaminas o minerales o cualquier sustancia, o fórmula herbolaria, lo demás, en el horario de la mañana. Por eso entre 9, 10 y 11 es permitido porque más rápido se absorbe. Y ya cuando el órgano está funcionando al máximo, a las 3 de la tarde es horario fisiológico. El otro horario es horario de circulación de energía. Entonces, la estación del año es la canícula. Como está en el centro, la canícula es esa estación del año que es del verano, el verano más caluroso, y más o menos ahí corresponde como a un mes más o menos en la canícula. El clima es la humedad, entonces vean cómo, por ejemplo, hay pacientes que se agravan por la humedad. En este caso, los pacientes que tienen artritis reumatoide, hay algunos que cuando va a llover son los barométricos, son los que dicen, va a llover. Dices, ¿por qué eres tan sabio o brujo? No dices que me duelen las articulaciones siempre que llueve. Y entonces, por conocimiento empírico, sabe que cuando el clima está húmedo, pues obviamente va a tener que ver con esta parte. El color es el amarillo, el sabor es el dulce, entonces tu cuerpo te va pidiendo los nutrientes que necesitas. Cuando el vaso está funcionando mal, cuando no está absorbiendo bien los nutrientes, en este caso no absorbe bien los nutrientes porque el sabor dulce, el azúcar, cuando comemos de más, si ustedes ven, nos enfermamos de alteraciones del páncreas, vasopáncreas, y tiene que ver con la asimilación de la glucosa y el mal funcionamiento. A los pacientes diabéticos se les antoja mucho la harina y los chocolates y la Coca-Cola y todo lo que es dulce. Andan buscando la forma de cómo engañarnos para tomar dulce. Entonces aquí tiene que ver con el ciclo en este sentido el ciclo de la cosecha es la transformación.
¿Por qué la transformación? Porque prácticamente aquí es donde ya la semilla empezó a crecer. Aquí es la madurez de las frutas, verduras y demás en la transformación. De aquí, la correspondencia con el hombre, aquí tiene que ver mucho precisamente ya con las estructuras. Por ejemplo, el órgano vaso, su órgano es el vaso, la víscera es el estómago. Entonces, todo lo que tenga que ver con estómago también tiene que ver con la función del vaso. Y entonces, si el estómago está funcionando mal, si está muy inflamado, muy caliente, no tiene el jugo gástrico necesario para poder absorber, metabolizar los nutrientes, hacer la función de separar el azúcar, proteínas, vitaminas y demás, el vaso no hace su función de absorción y por lo tanto el tejido que le corresponde es el músculo. Por eso les decía que todo cansancio tiene que ver a nivel muscular con el vaso. El sentido es el gusto. Si yo tengo un buen gusto por sabor de los alimentos, tiene que ver que mi vaso páncreas está funcionando bien y el estómago también. Los órganos de los sentidos, pues bueno, aquí le ponen a los labios porque es cuando te sabe algo rico y hasta los labios te mojas, ¿no? Con la lengua. Las secreciones, la saliva espesa. Espesa en el sentido de que es normal, pero cuando esto se agrava, se genera la humedad que normalmente se hace en el organismo cuando ya tenemos alguna patología. Las emociones que le corresponde al vaso es la preocupación. Yo creo que aquí es donde aterrizamos la mayoría. Ahorita todo el mundo está preocupado y hasta con miedo y apanicado con este condenado virus loco que nos está pegando duro. Por eso hay que prepararnos y cuidarnos con todo lo que estamos manejando nosotros. En este sentido, por ejemplo, el hígado tiene que ver mucho, el riñón tiene que ver mucho, el vaso tiene que ver mucho, el corazón, o sea, todos los órganos están involucrados en el COVID. ¿Por qué? Porque el hígado tiene que ver con la sangre y la sangre, ustedes ven que los pacientes con COVID tienen coagulación vascular diseminada a nivel de pulmón, que es el otro órgano afectado, el pulmón. El corazón se afecta, ¿por qué? Porque maneja sangre también, pero además tiene que ver con las emociones y las emociones están alteradas. El Shen, el espíritu del corazón, está intranquilo, ajá, y en este caso se le manda esa intranquilidad al vaso y nos empezamos a preocupar. Te preocupas hasta porque pasó el perro, ¿no? Entonces, bueno, ese es parte normal de la emoción, pero cuando ya es en extremo, ya es patológico. Entonces, hay que preocuparnos, pero hay que ocuparnos para que esto no nos afecte. El sonido es el canto. Entonces, todos los cantadores, los que les gusta estar canticante, pues tienen una buena función del vaso. Entonces, aquí es lo que nos ayuda mucho. Los colores, en este sentido, el color es el amarillo al que le corresponde el vaso. ¿Ok? Bien, la otra correspondencia dice el sabor, sigue siendo el dulce. Los olores, normalmente a veces uno dice pútrido, rancio. Aquí el paciente con alteración del vaso como que huele todo muy dulce y por eso le atrae lo dulce. La actividad espiritual del vaso es la idea o las ideas. Cuando un paciente o cuando un ser humano está planeando, organizando, hacer su lista, poner sus objetivos, poner sus sueños y todo el rollo, prácticamente estamos ideando una estructura, una forma para llegar a una meta, a un sentido para poder lograr un objetivo. Entonces, pero ¿qué pasa con la gente que todo el tiempo está ideando cosas, ideando cosas, ideando cosas y no aterriza? Pues tiene mal el vaso. Entonces hay que darle algo para que funcione bien el vaso, limpiando el hígado, limpiando el estómago y nutriendo al vaso, páncreas. Entonces, bueno, esto es interesante porque viene a colación con todo lo que manejamos nosotros. La energía dinámica es prácticamente la energía física. Esto tiene que ver con la fortaleza del músculo y tiene la función así. La proyección social, desde el punto de vista de la corte celestial de los chinos,
Aquí le corresponde al príncipe. Hay otro que es el ministro, el súbdito, el mensajero, así más o menos. El animal salvaje que tiene que ver con la tierra, con el vaso, es el oso. Y el animal doméstico es el buey. Ahí se las dejo, el buey. Ujú. El grano que le corresponde es el centeno, de tal forma que si un paciente tiene problemas de vaso, en este sentido, un paciente diabético, hay que meterle más cosas con centeno. Esto que les quede claro que también con esto les va a ayudar mucho para tener un aterrizaje de por dónde está para poder abordar este caso. Y el abuso de la actividad, pues es el abuso de estar sentado. Un paciente que todo el tiempo está sentado, está funcionando mal su vaso. Ujú. Digo, es normal sentarse, pararse, correr, brincar, saltar, hacer cosas, pero los que todo el tiempo quieren estar sentados, 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 está funcionando mal su vasopáncreas. Punto de vista del EDAO, lo que nosotros manejamos para poder nutrir esta parte del vaso páncreas, pues tenemos precisamente a este producto que es el Paliurus. El Paliurus, o antes Diate llamado, es un té, una fórmula herbal con varias plantas medicinales que tienen que ver con la mejora de todos estos conceptos que agravan al paciente que tiene problemas en, en el vaso y que los clasificamos como diferenciación sindromática. Entonces, fíjense, el Paliurus tiene Paliurus, que es una planta medicinal china, tiene Huanyin, tiene Camellia sinensis. La Camellia sinensis también está, ¿en dónde? En el té de camelia. Este es el famoso té verde. Y las semillas de casia tiene que ver con esta parte del manejo para depurar bien el intestino. Entonces, tiene una naturaleza cada uno, tiene una naturaleza neutra, neutral Huanyin, con tendencia fría y fría. ¿Por qué neutra y fría? Porque en el sentido de que el estómago le manda calor al vaso, hace que esa humedad que maneja se haga más espesa. Y entonces, bueno, pues tiene que ver con esta parte de regulación. Y aquí vean, el sabor de esta planta es dulce, dulce, este es amargo, dulce, porque es prácticamente entre el hígado y el vaso. Y las semillas de casia también es amargo, dulce. Los órganos, aquí vemos que, bueno, cada planta, casi toda esta formulación de plantas en este producto maneja el riñón, el vaso, el riñón, el hígado. La otra, el vaso, el pulmón y el riñón. En la otra, Camellia sinensis maneja el corazón, el hígado, el riñón, el estómago, el vaso. O sea, este es uno de los más potentes. Este se puede decir que es el producto príncipe. Y el Paliurus es el ministro, el súbdito y el mensajero. Entonces, las semillas de casia va directamente al hígado, a la vesícula biliar y al riñón. Y los sitios de acción, para no meternos en la dirección, porque es otra cosa, el sitio de acción tiene que ver con, le llaman aquí calentador medio, que es, por ejemplo, la parte media del abdomen. El tórax se divide del apéndice gifoides, o sea, del diafragma para arriba al cuello, es calentador superior. El medio es del apéndice gifoides o boca del estómago al ombligo, es el calentador medio, y del ombligo al pubis es el calentador inferior. Entonces, todo lo que tenga que ver con el abdomen y la parte inferior tiene que ver con este producto. Aquí el sitio de acción es en el vaso y en el estómago, que es el Huanyin polygonatum, tiene que ver también al calentador medio, que corresponde a esa zona. La Camellia sinensis como sitio de acción va directamente al sistema nervioso y además es antineoplásico, antitumoral, pues, anticancerígeno. La semilla de casia, bueno, nos corrige parte de la cabeza y los ojos, junto con la Camellia sinensis. Ajá. Entonces, por ahí estamos aterrizando. Estos son, desde el punto de vista, cómo funciona, cómo nosotros los acupunturistas manejamos esta parte de principios de tratamiento con base en los síndromes que produce.
El Palurius corrige y tonifica la energía, funciona como diurético, actúa sobre la retención de orina y la depuración de la misma, en infecciones de vías urinarias, tiene que ver con el colesterol alto, con la hipertensión arterial porque baja la presión, arteriosclerosis, bueno, quita la grasa que se queda pegada en las arterias. Entonces, funcionando bien toda esta planta, armoniza todo. Entonces, como verán aquí, armoniza y tonifica la energía, tonifica yin, genera fluidos. Bueno, este es un manejo porque normalmente está hecho para que los acupunturistas conozcan dónde actúa precisamente cada planta. Hacerlo más científico, porque normalmente recomendamos un producto y nos preguntan, ¿y qué tiene? Ah, pues tiene Paliurus, tiene Juanjin, tiene Semen, Cassia y tiene Camellia sinensis. ¿Y qué hace? Pues hace maravillas, ¿no? No, pero ya más profundo, más científico. Bueno, pues ahí está. Yo se las desglosé para que la tuvieran ahí todos y bueno, funciona adecuadamente. Es esto que tenemos aquí que se llama Lotus T, antes era el Redu-T. Este Lotus T tiene que ver mucho también con esta parte del manejo del estómago. Entonces, si yo quiero bajar de peso porque tengo mucha grasa, este producto me va a ayudar a bajar de peso porque metaboliza la grasa. Entonces, pues está interesante el concepto. Este tiene hojas de lotus, que tiene una naturaleza neutra, un sabor amargo dulce, que va sobre el hígado, vaso, estómago y corazón, y tiene de alguna forma un sitio de acción directamente sobre el calentador superior, cabeza y ojos. Esta va directamente de aquí, todo lo que es pecho y demás, el pulmón, pues le favorece. El fruto de espino chino también tiene una naturaleza tibia neutra, un sabor ácido dulzón, tiene que ver con el hígado, vaso, estómago y se va a estas estructuras. Tiene también poria, algunas formulaciones ya líquidas traen también poria y estas son la naturaleza neutra, dulce. Y vean todos los órganos, donde quiero que aterricen es que casi en todos está el vaso. El vaso es muy importante porque estómago, vaso, hígado, pues bueno, tiene que ver mucho con esta parte de la digestión. Las semillas de casia, estamos hablando aquí. Y tiene también cáscara de naranja, que funciona también como para mejorar esa parte de asimilación de nutrientes y no dejar que se estanque el producto. Los principios de tratamiento, como ya vimos, miren, este enfría el calor. Por ejemplo, si el estómago tiene mucha grasa, mucho condimento, mucho picante, mucho saborizante, esto hace que el estómago se inflame porque rebasa y altera la capa superficial de la mucosa gástrica y le pega mucho a esta capa de carbonato. Y entonces cuando se acaba con el chile, con los abrasivos, se va directamente más profundo y ahí es donde tenemos el problema de la gastritis y puede llegar hasta úlcera estomacal. Entonces, si el lotus te quita el frío, enfría el calor, drena el calor de verano, el verano tiene que ver mucho con la estación del año, pero también tiene que ver con la energía del corazón. Si el corazón está muy caliente, también calienta el estómago, así como el hígado. Eleva la energía yang porque todos los órganos tienen que estar con una temperatura, con calor, porque el calor de alguna forma tiene la tendencia de ascender y el frío tiene la tendencia de descender. Por eso la sensación de pesantez en las piernas por problemas de humedad es porque el frío se estanca y se humedece y los pacientes se hinchan y sienten las piernas como si tuvieran unas botas de plomo. Todo eso tiene que ver con el vaso y el estómago. Entonces, elevar el yang quiere decir que los nutrientes van a hacer que los órganos y sobre todo las estructuras que se caen que les dije
se mantengan en su lugar porque está bien nutrido el músculo y el músculo hace la función de levantar las estructuras. Ajá. Y detiene la hemorragia. Obviamente esto, digo, si ven una fórmula herbal como el Lotus y como lo que ya manejamos nosotros como el Diatem, precisamente tiene que ver con esta parte de mantener la nutrición adecuadamente. Entonces aquí vean, reduce estancamientos, armoniza, tonifica el vaso, fruto de espino, mueve la sangre. Dijimos que el vaso tenía que ver con la función hematopoyética. Deshace la acumulación de flema, es astringente, depura, limpia y regula nuevamente la sangre. Promueve la micción laporia, ayuda a eliminar los líquidos para que no se retenga la humedad, drena la humedad, armoniza y fortalece vaso. Como verán, o sea, son los complementos. Ajá. La fórmula herbal que manejamos acá, precisamente en el, en el otro producto que es el Paliurus, ajá, y aquí con pues bueno, hace muchísimas partes en relación al equilibrio de las energías y la sinergia de las mismas. Ujú. Entonces, bueno, esto es extenso, obviamente no es como para una hora nada más, hay que estarlo analizando. Ujú. El majuela, también la majuela parch, tiene mucho que ver porque también tiene sustancias nutritivas, tiene hojas de loto, Rheum officinalis, y como ustedes vean, nada más vean esta parte. Loto sigue siendo hígado, vaso, estómago, corazón. El Rheum officinalis maneja el estómago, intestino grueso, el pericardio, que es la envoltura del corazón, el hígado, el vaso y el corazón. Casi todos los órganos están involucrados en todas las fórmulas de herbolaria que manejamos. El cordyceps tiene que ver mucho también con esta parte de subir el sistema inmunológico, pero trabaja hígado, vaso, estómago y pulmón. El pulmón es el que nutre la energía del riñón y por eso el riñón almacena esta parte de esencia y tonifica yin y yang de riñón y con eso hace que el paciente tenga un sistema inmunológico adecuado. Las hojas de cena va directamente sobre el intestino grueso. La Magnolia officinalis, nuevamente vaso, estómago, pulmón, intestino grueso. Tenemos aquí los principios de tratamiento, qué es lo que hacen. Enfría calor, drena calor de verano, aclara el calor, desbloquea intestinos, es laxante, drena el fuego, rompe el estancamiento de sangre, detoxifica y desinfecta el Rheum. O sea, ese parche que nos ponemos para quemar la grasita, vean, hace toda esta función que a lo mejor viéndolo ya con parte del estudio chino, pues obviamente los alumnos ya saben un poco más acerca de esto y bueno, lo pueden dirigir mejor. Transforma la humedad, que es lo que también hace que se hinchen, deshace los estancamientos de sangre y energía, o sea, hace muchísimas cosas, transforma la flema y el frío, desbloquea los intestinos, laxante, enfría el calor, todo va en sentido de quitar inflamación y quitar inflamación tanto del estómago como del intestino grueso, porque ese es el problema, si está caliente, entonces el paciente que tiene sobrepeso tiene que ver con una combinación de calor en el estómago, intestino grueso y con humedad en el vaso. Si nosotros eliminamos la humedad del vaso, quitamos calor del estómago y intestino, tomando precisamente estas fórmulas y poniéndonos los parches de majuela, le va a ayudar mucho a que con el tiempo, pues le va a favorecer y va a neutralizar las funciones de los órganos y va a hacer que esa energía acumulada en grasa se transforme. No quiere decir que te pones el parche y apenas te lo pusiste, ya estás viendo la panza a ver si ya bajaste o cuánto bajaste. No es así. Tenemos que actuar más profundo, tenemos que darle más o menos un tiempo para que el organismo se desinflame, se quite el calor
y la humedad y funcione bien para bajar de peso. Entonces, no se desesperen si la gente es intranquila. Nada más hay que decirle que esto lleva de 3 a 6 meses porque pues lleva gordita como 30 años y quiere que en una semana le quede la talla más chica cuando tiene extra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí para no prometer cosas. Y esta es una forma en donde también se puede poner el parche, miren, la majuela, el parche de aquí. Yo se lo puse a este paciente en la zona de donde aquí terminan las costillas. Entonces trazas una línea y aquí abajo está la zona de riñón, esta zona es la zona de riñón, pero un poquito más arriba y lateral, más hacia los lados, tiene que ver porque esto funciona para quemar la grasa dura, esa grasa dura que cuesta mucho trabajo quemar. Entonces, si ustedes le ponen este parche de majuela en el ombligo y le dan vuelta en el ombligo y luego lateral al ombligo, luego abajo del ombligo, luego del otro lado y luego arriba del ombligo, eso va a estar circulando la energía en el ombligo y va a quemar grasa. Y va a hacer todas las funciones que ya vimos aquí. Entonces, pero si también le ponen en la espalda, pues van a potencializar el efecto para ayudarle al paciente a que tenga una mejor digestión y a través de eso ya no se le antoje tanto el guajolocombo, o sea, la torta de tamal con atole, que ya no se le antojen las garnachas, las gorditas, las picadas. Ajá. Entonces por ahí va el asunto. Entonces, otro de los productos que nos ayudan también y que tienen que ver con esta parte del manejo del concepto de la digestión del vaso, si dijimos que el vaso funciona a nivel muscular, tenemos este parche que es el de vainilla. Para mí, digo, todos son favoritos, pero este es el más socorrido con mis pacientes porque todos vienen con dolores. Dolores de todo, espalda, de todo, musculares. Cuando yo le pongo el tratamiento, los electrifico aquí, les paso sus electrochoques y hago un buen de cosas. Prácticamente lo que hago es después les pongo un parche y los mando con su parche a su casa. Este parche, cuando tú lo pones, prácticamente lo que hace es, en menos de 3 minutos, de 3 a 5, ya está emitiendo un calor rico, sabroso, donde estuvo el dolor. Donde hay dolor, hay un estancamiento de sangre y energía. Pones el parche de vainilla, se calienta y el calor produce vasodilatación y hace que circule la sangre que está estancada en el músculo y drena hacia donde tiene que drenar y se quita el dolor. Entonces, está interesante este parche. A mí le digo, miren, ahí está, es un curitototota. O sea, está bien grandote este parche. Y aquí, una vez que lo abres, ponlo. Porque si lo dejas a la intemperie, se volatiliza y adiós vainilla y adiós efecto. Entonces, abriendo y poniendo. Esto porque era interesante que analizáramos